Bueno, entonces eh, vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a abrir un nuevo archivo. No lo guardamos, ¿cierto? Entonces me dice, vamos a hallar la ecuación de la recta y vamos a hallar las pendientes de las rectas, ¿cierto? Y esas rectas van a formar un triángulo. Voy a explicar nuevamente, ya que no estaba grabando, y pues yo quiero que esta grabación la vean los demás que no pudieron ingresar en este momento. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar estos 3 puntos en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo ingreso estos 3 puntos? Abro paréntesis, ¿cierto? Exacto, sí. Bueno, entonces, para ubicar un punto en GeoGebra, ¿cierto? En el plano cartesiano, lo que vamos a hacer primero, ingresamos, ¿cierto? El eje X, ¿cierto? Coma, y después el eje Y, ¿cierto? El desplazamiento en el eje Y. Entonces, mire, como mi coordenada es 3 y 3, entonces va a ser el desplazamiento en X, que va a ser el desplazamiento horizontal. Me voy a desplazar 3 unidades. Mire que acá yo me desplazo 1, 2, 3. Cuando ya llego a mi desplazamiento en X, hago el desplazamiento en Y, que va a ser el desplazamiento vertical. Entonces, ¿qué me indica la coordenada? Que es 3. Entonces me desplazo verticalmente 3 unidades. Entonces, 1, 2, 3. Y se genera ese punto. Vamos a ubicar los otros puntos. Vamos a graficar, ¿cierto? A ubicar el punto 8, 17, ¿cierto? Entonces recuerden, el desplazamiento en X va a ser 8 y el desplazamiento en Y va a ser 17. Si ustedes no miran, si ustedes no observan en la pantalla el punto, una forma que ustedes pueden ubicar todos los objetos que se construyen en el plano cartesiano es dándole escape. Primero dándole escape por si tienen algún comando activo. Entonces le dan escape y se ubican en el plano cartesiano y le dan clic derecho y les va a aparecer estas opciones y le dan en ver todos los objetos. Y mire, ahí les apareció el punto B. Bueno, ahora vamos a graficar el punto 11,5. Entonces, 11 en X y 5 en Y, ¿cierto? Mire que acá tampoco lo alcanzo a visualizar. O pueden también moverla con la manito, ¿cierto? Pero si no lo ven, lo que les recomiendo es dar clic derecho y ver todos los objetos. Entonces él ubica todos los objetos que ustedes han graficado en el plano cartesiano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir segmentos. En este caso yo voy a construir rectas. ¿Listo? ¿Para qué? Porque yo no estaba grabando en las explicaciones, en los ejemplos anteriores, entonces para que en la grabación quede cómo se hace, cómo se construye una recta en GeoGebra. Entonces, ¿cómo se construye una recta? Teniendo 2 puntos, voy a este icono que es el tercero de izquierda a derecha, selecciono esa opción, me sale otras opciones, pero yo quiero graficar una recta. Entonces voy a graficar una recta teniendo estos 2 puntos, el punto A y el punto B. Ya teniendo estos puntos y ya teniendo la recta acá abajo, en este caso a ustedes les va a aparecer al lado izquierdo. A mí me aparece acá abajo. Me va a aparecer la ecuación de la recta. Y yo puedo darle también la opción de que me aparezca de varias formas, ¿cierto? En la ecuación general, ¿cierto? Que sería esta. O en la ecuación, o en esta ecuación.
¿cierto? Que sería y igual a mx más b. Entonces la pueden dejar de esta forma o de esta otra forma. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo 2 veces más, ¿cierto? Entonces, quiero que me grafique una recta que pase por el punto B y por el punto C. Y otra recta que pase por el punto A y por el punto C. Perdón. Listo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a hallar las pendientes de esas rectas. ¿Cómo lo hago? Voy a esta opción, ¿cierto? Que es la cuarta de derecha a izquierda. Busco pendiente y después me ubico en la recta que le quiero hallar la pendiente. En este caso sería la recta que pasa por el punto AB. Y me da 2,8. La pendiente de esa recta es 2,8. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos rectas. Entonces voy a esta opción, me ubico en la recta que les quiero hallar la pendiente y me aparece que esta recta es -4 y hago lo mismo con la tercera. Entonces, miren, el del AB es 2,8, ¿cierto? La recta que pasa por los puntos AC es 0,25. Mire, entonces la pendiente de esta recta o la pendiente de este segmento va a ser 0,25 si nos coincide con el ejercicio. Y la pendiente de los puntos que pasan por B y C, en este caso sería Q y R, va a ser -4, que nos coincide con el ejercicio que es diapositivas. Entonces, esa es una forma de hallar la pendiente de rectas. Y también puedes hallar los puntos de intersección entre el eje Y la recta. ¿Cómo hallo ese punto de intersección? Me ubico en esta opción, le doy intersección, le doy clic sobre esta opción, intersección, y me dice, seleccione las dos rectas en el que quiere hallar esa intersección. Entonces yo quiero hallar en el eje y esta recta. Y de una me aparece un punto y ustedes pueden buscar las coordenadas de ese punto. Me dice que en X es 0 y en Y es 2,25. Mire que no hubo ningún desplazamiento. Es 2,25. Lo que pasa es que acá está alejado. Entonces sería 2,25. Bueno, entonces, si queremos hallar el de esta recta, ¿cierto? Pues damos intersección y seleccionamos las dos rectas que queremos hallar en intersección. Entonces, esta y esta. Y ya. No, entonces, el punto E, ¿cierto? Es la intersección que hay entre el eje y la recta que pasa por los puntos AB. Entonces, si ustedes quieren ver las coordenadas en el plano cartesiano, pues hay una forma de verla en configuraciones y decirle acá valor. Y ahí le aparecen las coordenadas de ese punto. O también la pueden observar acá, donde ustedes ingresan todo. Sería 0 en X y menos 5,4 en Y. Bueno, ¿tienen alguna duda con este ejercicio en GeoGebra? Cuando, cuando yo estoy explicando, se les aparece lo que yo les explico en GeoGebra. En este momento no aparece. Y en los demás les pasa lo mismo. En este momento no ve GeoGebra, Gloria. Ah, pero, o sea, en su computadora abriendo GeoGebra. Mm, si quiere, abre el activa el micrófono para entenderle mejor lo que le está pasando.
Buenos días, profe. Es que Buenos días, abrí la página de GeoGebra, pero no me aparece todos esos iconos, yo no sé cómo los oculté y no sé volverlos a activar. Bueno, entonces hagamos una cosa. Compártame pantalla, Gloria. Eh, Ahí la ves. Es que no sé por qué me sale por allá en todo esto, entonces me Sí. toca Entonces, una opción que yo le doy, Gloria, ingrese a Google. otra Nuevamente, página. abra una pestaña y Listo. copie GeoGebra clásico. 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 Ajá. Y dale clic a esa. Sí. Con Ah, eso es más fácil. A mí me parece que ese es más fácil de manejar. No se sí, enredan señor. tan fácil. Sí, sí, Listo. señor. Listo, profe. Gracias. Bueno, Gloria. Entonces, si quiere, deja de compartir pantalla para que no le veamos qué está haciendo. Bueno, listo, Gloria, muchas gracias. Para aquellos que acabaron de llegar, nuevamente les recuerdo, hay una asistencia, por favor me firman esa asistencia. Voy a mirar quién es, mire, por decir Gloria, Alexander, ya la diligenciaron y Javier también. Veo que hay 7 personas conectadas, entonces por favor me llenan esa asistencia con sus datos. Bueno, entonces sigamos. Em, bueno, entonces vamos a realizar otra más de recta, ya que no quedó lo primero grabado. Entonces, acá, si ustedes ya realizaron el ejercicio, le dan captura de pantalla y pues si quieren lo guardan, si no, no. Lo que yo les exijo, ¿cierto? Es que tomen la captura de pantalla y lo ingresen en el taller, en el informe. Bueno, entonces voy a darle clic acá en nuevo y no guardar. Y voy a realizar este ejemplo. Dice, hallar una ecuación de una recta perpendicular a una recta dada. Encuentre la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta 4x más 6y más 5 igual a 0 y pasa por el origen. Entonces, esto es parecido al ejercicio de las dos rectas paralelas, pero ahorita va a ser perpendicular. Entonces, vamos a ingresar esta ecuación 4x más 6y, 4x más 6y más 5. Bueno, sí. Creo que cuando compartió pantalla Gloria se dejó de compartir la mía. Ahorita están viendo la pantalla. Por favor, me copian. En este momento, si la están viendo, me escriben por el chat para seguir con la explicación. Bueno, listo, no. Ya voy a minimizar esto para que ya vean GeoGebra. Entonces tenemos esta ecuación más 5 igual a 0. Ya, se me graficó la recta de esta ecuación. Ahora me dice, y pasa por el origen.
¿cuál es el origen? El origen, ¿cierto? Es este punto donde se intersecta el eje Y y el eje X, ¿cierto? Este va a ser, que va a ser 0, 0. Bueno, entonces vamos a ubicar este punto, ¿cierto? 0,0. Me dice, halle la recta, la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es perpendicular a esta primera recta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esta opción, que es la cuarta de izquierda a derecha. Mire que ahí ya está esa opción de perpendicular, pero si no está esa opción, entonces damos clic sobre perpendicular, ¿cierto? ¿Y qué me dice? Mire que abajo ustedes se pueden guiar por la ayuda que tiene GeoGebra y que está en la parte inferior. Dice punto y segmento. ¿Qué quiere decir? Punto y segmento, o sea, que obligatoriamente ustedes tienen que dar un punto y después seleccionar un segmento. Entonces vamos a seleccionar primero el punto y después esta línea, ¿cierto? Mire que ahí se nos va a generar la recta que es perpendicular a la primera recta que graficamos. Y nos da la ecuación aquí abajo. En sus casos va a estar al lado izquierdo. Entonces, como lo dije anteriormente, acá ustedes las pueden mostrar de esta forma o de esta otra forma. Y en el ejemplo, pues está así en la segunda forma, ¿cierto? En y igual a mx más b. Entonces, en el ejemplo dice ya y igual a 3 medios por x. Entonces sería y igual a 1,5 por x, ¿cierto? Acá me lo está dando en decimales. Acá lo estamos trabajando como fracción. Bueno, entonces ya de rectas ya no vamos a tocar más. Si hay alguna duda cómo graficar rectas en GeoGebra, pues me la hacen saber antes de empezar con el otro tema. Bueno, entonces vamos bueno, lo de la parábola. Ustedes saben que para identificar una parábola pues se comporta de esta forma, ¿cierto? Una parábola tiene un vértice, ¿cierto? Que es el punto más bajo o el punto más alto de la curva, ¿cierto? En este caso sería el punto más bajo. Si estuviera que abre hacia abajo, alguien abre el micrófono. Sí, yo estoy grabando, Javier. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Lo pueden cerrar. Sí, pero sí estoy grabando, pero igual sí ustedes se tienen que quedar en toda la videoconferencia. ¿Listo? Igual yo después les paso la grabación para que ustedes ya lo miren ya detenidamente, lo puedan parar, para que ustedes ya lo hagan en sus computadores. Bueno, entonces vamos a abrir un nuevo documento, nuevo, no guardar. Bueno, lo que les decía, si ustedes van a identificar una parábola, pues tiene este comportamiento. Una parábola pues tiene un punto mínimo y un punto máximo. En esta parábola es un punto mínimo. Si la encuentran que abre hacia abajo, va a tener un punto máximo, ¿cierto? Y ese va a ser el vértice. También va a tener un foco, va a tener una directriz. La distancia que hay del foco a un punto cualquiera de la parábola va a ser igual al punto de la parábola a la directriz. Entonces estas distancias van a ser iguales. Bueno, ustedes van a encontrar parábolas que abren hacia abajo, que abren hacia arriba, perdón, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, o pueden tener una cierta rotación. Bueno, entonces eso ya se les explicó en la videoconferencia para que ustedes la revisen. Bueno, vamos a hacer este ejemplo de la parábola. Me dicen determinar el vértice y el foco de la siguiente parábola. 2x² más 8y menos y más 8 igual a 0.
dice es una parábola vertical, ya que es la X la que está elevada al cuadrado. Bueno, yo no les voy a explicar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es graficar en GeoGebra. Entonces, 2x al cuadrado más 8x menos y más 8 igual a 0, ¿cierto? Me tiene que graficar una parábola, ¿cierto? Pues tenemos esta parábola y que me piden en el ejercicio hallar el vértice y el foco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo el vértice, cierto? Porque yo sé que una parábola puede dar un mínimo o un máximo. Entonces vamos a esta opción y acá tengo extremos, ¿cierto? Entonces en extremos, esta me tiene que generar un mínimo, ¿cierto? Y acá en la parte izquierda o abajo me da las coordenadas de ese vértice, ¿cierto? Que va a ser -2 y 0. ¿Cómo hallamos el foco? Bueno, ahí sí el foco ustedes lo tienen que ingresar, ¿cierto? Hoy yo también les voy a explicar una forma en cómo también ustedes pueden hallar la parábola ingresando el foco y la directriz. Entonces, en este caso, pues yo nada más voy a construir, voy a ubicar el foco y la directriz. Después borro la parábola y con esos dos objetos voy a formar la parábola. Bueno, entonces vamos a ubicar el foco. Ustedes saben que el foco, el eje de la parábola es vertical, ¿cierto? Y pasa por el vértice. O sea que la coordenada, ¿cierto? En X va a ser la misma del vértice. Entonces en el vértice va a ser -2, ¿cierto? Y para el foco también va a ser -2 en X, -2. Y el foco va a estar más arriba del vértice. ¿Y cuánto va a ser esa distancia? Va a ser 1/8. 1/8. Entonces ahí va a ser el foco, ¿cierto? Esta P quiere decir la distancia que hay desde el vértice hasta el foco y también la distancia que hay desde el vértice hasta la directriz. La directriz va a ser una línea, en este caso va a ser una línea horizontal. Entonces va a ser X igual a, mire que está en la parte negativa, entonces va a ser -1/8. ¿Cierto? Perdón, es Y, porque es horizontal, ¿cierto? Y igual a 1/8. ¿Por qué Y? Porque mire, corta, ¿cierto? Si ustedes hacen la gráfica va a ser una línea horizontal y esta va a cortar en Y igual a 1/8, ¿cierto? Acá el corte, ¿cuál va a ser? Vamos a verificar. Va a ser la intersección entre Y y esta línea recta, ¿cierto? Entonces va a ser -0,13. Entonces esa va a ser la directriz. Así me pueden presentar el ejercicio de parábola. O también les voy a explicar cómo pueden construir una parábola teniendo un foco y una directriz. Entonces voy a desaparecer la parábola y vamos a construir la parábola con esos dos, con la directriz y con el foco. Entonces vamos a ubicarnos en esta parte, ¿cierto? Es en 1, 2, 3, en el quinto icono de derecha a izquierda. Entonces acá nos sale elipse, hipérbola, parábola. Entonces vamos a seleccionar parábola. Entonces mire lo que me dice acá. Bueno, Lorena, entonces ya reviso eso. Listo, déjeme, yo explico acá y ya reviso la asistencia. Entonces seleccioné esta opción, ¿cierto? Parábola. Y me dice seleccione un punto y luego la directriz. Entonces este punto y después, y ahí se me forma la parábola. Y tiene que ser parecida, ¿cierto? A la parábola que había construido inicialmente, ¿cierto?
Entonces, ahí tenemos dos formas de construir la parábola, ingresando la ecuación o ingresando el foco y la directriz. Bueno, ahora sí, voy a mirar lo de la asistencia. Lorena, no, es que a ver, yo miro, abriendo desde acá. Pero acá está como editar. Lorena, ¿me puede enviar su correo? Su correo. Por Skype. Voy a copiar nuevamente el enlace para que diligencien. Bueno, Lorena, entonces me lo deja ahí y después yo miro si ya enviándole le permite editar el Excel. Bueno, entonces vamos a abrir otro archivo, no lo guardamos. Bueno. Listo. Se lo voy a enviar a ver si así le sirve. Listo. Bueno. Sigamos. Bueno, ahorita vamos a empezar con el tema de hipérbola. Entonces, ustedes saben que... Pero mira que el enlace está para cualquier correo. Y eso funciona para cualquier correo. Sí, porque yo lo dejé libre. Sí, porque está acá, compartir, avanzado y a público. Sí, cualquier usuario de internet puede encontrar. Sí. Ah, puede ser, sí. Sí, Lorena sí tiene, porque yo ahorita la cierro, yo cierro la asistencia. Entonces, si por ahí tiene un computador o envíeme, sí, envíeme los datos entonces por Skype. Listo. Entonces es nombre, cédula y grupo colaborativo. Bueno, solamente para Lorena, listo. Los demás sí deben ingresar. Bueno, entonces, digamos. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hipérbola. Recuerden, pues la hipérbola se puede abrir hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos foco, tenemos los focos, tenemos los vértices y tenemos el centro. También tenemos un eje imaginario, ¿cierto? Un semieje imaginario, que en este caso si tenemos esta hipérbola, ¿cierto? Sería es el eje que se formaría desde una distancia B, desde el centro hasta este punto,
entonces se formaría como un rectángulo, ¿cierto? Este sería el eje imaginario y este sería el eje real, ¿cierto? Este eje real es el que se corta con el eje X y en ese corte estaría el vértice de las dos, de una de las ramas de la hipérbola. Entonces, para un lado se abre y para el otro también se abre. Entonces, tiene este vértice y este otro vértice. Y la distancia A sería desde el centro hasta el vértice, ese sería el punto A. Bueno, y el C sería desde el centro hasta el foco. Entonces tenemos este tipo de hipérbolas y tenemos este otro tipo de hipérbolas. También pueden encontrar otro tipo de hipérbolas que tienen una cierta rotación, pero en este caso no las vamos a ver. Bueno, entonces tenemos este ejemplo. Ah, bueno, no vamos a realizar ese ejemplo. Yo les voy a mostrar otro ejemplo que tengo por acá. Vamos a realizar este ejemplo. Bueno, vamos a realizar este ejemplo. Dice, dos barcos situados en los puntos A, B, separados 300 kilómetros, reciben una señal de un barco ubicado en el punto P a razón de 280.000 kilómetros por segundo. Si la señal recibida por el barco B tarda 0.0002 segundos más que la señal recibida por el barco A, halle la ecuación de la hipérbola que contiene el barco en P y las coordenadas del punto donde está ubicado. Si este navega a 9.5 kilómetros en línea paralela al eje X. Entonces nos dicen que hay dos barcos situados en A y B y que están separados 300 kilómetros y que reciben una señal de otro barco que está ubicado en un punto P, pero no sabemos eh, la coordenada en X, solamente sabemos la coordenada en Y, porque nos dice que está navegando a 9.5 kilómetros en línea paralela al eje X. Entonces, miren, acá yo les muestro. Los dos barcos van a estar ubicados en los focos de la hipérbola, ¿listo? Entonces vamos a ubicar estos dos puntos, el punto A y el punto B. Y los dos están ubicados, están separados a 300 kilómetros. Entonces vamos a construir una hipérbola donde el centro esté en el origen. Entonces vamos a ubicar desde cero, que estén separados desde cero a una misma distancia, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar a 150, ¿cierto? Al lado izquierdo, 150 al lado derecho. Entonces va a ser menos 150, ¿cierto? Desplazamiento nada más en X, no en Y. 150, mire que ahí no se me ve el 150, entonces una opción para ver los objetos que están en GeoGebra es decirle clic derecho y ver todos los objetos. Entonces me ubica 150. Ahora vamos a ver coma 0. Voy a decirle ver todos los objetos. Entonces ahí tenemos los dos puntos. ¿Y dónde va a estar ubicado el barco? Estos son tres barcos, ¿cierto? Este barco A y barco B. En esta línea va a estar ubicado el tercer barco, pero no sabemos si está ubicado acá, si está ubicado acá. Eso es lo que vamos a hallar. Pero sí me dicen que desde el centro, desde el origen hasta este punto va a ser 9.5, ¿cierto? En este caso, pues, unidades. B kilómetros. Entonces, Y es igual a 9.5. Recuerden trabajar acá los decimales con punto, porque si lo trabajan con comas, lo entiende como si fuera una coordenada. Entonces, trabajen los decimales con puntos. Entonces, vamos nuevamente a ver todos los objetos. Acá tenemos. Bueno, entonces ya sabemos que el barco va a estar por acá, o sea, va a ser un barco que no sabemos si está acá, si está más para allá, ¿cierto? Ah, bueno, algo que sí sabemos es lo que nos dicen acá. Si la señal recibida por el barco B tarda 0.0,
0,002 segundos más que la señal recibida por el barco A. Entonces, vamos a suponer que el barco está como más cerca al barco A, ¿cierto? Porque la señal llega más tarde al punto B, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este va a estar como más cerca al punto A, ¿cierto? Bueno, entonces no les voy a explicar el proceso. Lo que vamos a hacer es, porque ese ya lo explicaron, una parte de ese lo explicaron en la videoconferencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ya haciendo todo el procedimiento, hallamos la hipérbola. Mire, llegamos a la ecuación de la hipérbola, que sería esta. Entonces vamos a ingresar esa ecuación, ¿cierto? Entonces sería x al cuadrado dividido, no, perdón, x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado dividido 784 menos y, ¿cierto? Y al cuadrado dividido 21.716, ¿cierto? Igual a 1. Mire, ahí tenemos la hipérbola, pero está muy abierta, ¿cierto? Mire, este es punto C, no sabemos todavía por dónde es que va a pasar, pero pues ya podemos deducir que es de donde corta esta línea horizontal con la hipérbola. Bueno, entonces voy a cambiar para que ustedes la puedan ver. Para cambiar la escala le dan escape, dele escape y después les da clic derecho, vista gráfica y acá les aparece la relación que hay X con el eje Y, eje X con el eje Y. Entonces yo lo puedo borrar y voy a poner acá punto 6, a ver cómo se me comporta, ¿sí ven? Entonces cambio la relación que hay entre el eje X con el eje Y. Bueno, entonces miren, yo tenía ese punto, esperen un momento, este punto X está por acá. Bueno, entonces a mí me pidieron en el ejercicio hallar este punto. Entonces, ¿cómo hallo este punto? La intersección que hay de esta línea horizontal con la hipérbola. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a esta opción, intersección, vamos a seleccionar la hipérbola y vamos a seleccionar el eje, la recta horizontal y me va a dar este punto D. Entonces va a ser menos 28,06 y 9,5. Entonces vamos a revisar si nos dio así en el ejercicio. Entonces sí, está correcto. Así lo pueden comprobar. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo de la hipérbola? Voy a revisar. ¿Cómo, Gloria? Sí, ahí lo que pedían hallar era el punto donde está ubicado el tercer barco. Eso es lo que se tenía que hallar en ese ejercicio. Entonces, primero, para hallar ese punto donde está ubicado el tercer barco, primero tenían que hallar la ecuación de la hipérbola. Entonces, para llegar a este solo puntico tenían que hacer ese proceso. Entonces, vamos a ubicar el C acá. ¿Cierto? Porque sabíamos que había un barco pues, que estaba en esta distancia, pero no sabíamos el desplazamiento en X. Sabíamos el desplazamiento en Y, pero no sabíamos
el desplazamiento en X. Entonces sería acá. Bueno, entonces hagamos otro ejemplo. Bueno, no guardar. Vamos a hacer este de la circunferencia. Dice, la empresa de servicios públicos, creo que este ejemplo es muy parecido a uno de los ejercicios que está en la guía. La empresa del Servicio Público de Pereira fue notificada de una fuga de agua con origen en el municipio La Virginia, a 6 kilómetros al oeste y a 4 kilómetros al sur del centro de la ciudad, inundando aproximadamente un radio de 2 kilómetros a la redonda. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia del área inundada? Y también nos piden hallar, utilizando esta ecuación, indique si afectó al municipio de La Virginia. Primero que todo, pues el municipio de La Virginia está en el origen. Vamos a ponerlo ahí, está en el origen. Ahí está ubicado La Virginia. Y después nos dice que hallemos la ecuación de esa área de inundación, ¿cierto? Que va a ser una circunferencia. Entonces nos dice que el centro va a estar ubicado a 6 kilómetros al oeste y a 4 al sur. Entonces ingresemos esa coordenada. Si es al oeste, es un desplazamiento en X, exacto, a la izquierda, ¿cierto? Al oeste, hacia la izquierda. Entonces va a ser menos 6, ¿cierto? Desplazamiento hasta la izquierda. Y hacia el sur, hacia abajo. Entonces recuerden, como estamos trabajando con un plano cartesiano, entonces si es hacia abajo, entonces va a tomar los negativos, entonces va a ser menos 2. ¿Listo? Entonces va a ser menos 6 y menos 2. Y nos dicen el radio. Acá ya vamos a construir la circunferencia. Entonces mire que acá les aparece varias opciones de circunferencia. Vamos a utilizar la primera que dice circunferencia, centro, no, la segunda, circunferencia, centro y radio. Sí, gracias, Gloria, sí, 4 es 4. 2 es el radio, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Entonces acá es 4, entonces 6 al oeste y 4 al sur. Y dice que es un radio de 2 kilómetros, entonces el radio es el 2. Entonces tomamos centro y radio. Esa va a ser la opción que vamos a escoger. Entonces nos dice, seleccione centro y luego ingrese el radio. Entonces seleccionamos el centro y después nos sale un recuadro para ingresar el radio. Entonces en este caso, entonces si les dicen el diámetro, ¿cierto? Entonces va a ser la mitad. Si nos dan el diámetro, perdón, y acá lo que se ingresa es el radio, ¿cierto? Y si les dan el diámetro y se trabaja en radio, entonces cogen ese diámetro y lo dividen entre 2. Entonces recuerden, siempre trabajan es con el radio. Bueno, entonces vamos a ingresar el radio, ¿cierto? Bueno, entonces ya ustedes pueden mirar que la Virginia, si está en la coordenada 0, 0, ¿cierto? No está en el área de inundación, ¿cierto? Porque si estuviera afectada, tendría que ser un punto que esté ubicado dentro de la circunferencia o en la circunferencia, o sea, que está de fuera, o sea, que el centro, que la Virginia, ¿cierto? No está inundada. Bueno, hagamos uno de una elipse. Listo, vamos a ubicar vamos a hacer de esta elipse. Bueno, entonces recuerden que la elipse debe tener, si es una elipse que el eje mayor es paralelo al eje X, entonces se comporta por medio de esta ecuación, ¿cierto? La ecuación canónica. En este caso vamos a trabajar con ecuación canónica. Bueno, entonces les voy a recordar así rápido. Pues esta elipse, ¿cierto? Ustedes la identifican porque se comporta de esta forma, ¿cierto? Es como un círculo pero achatado, ¿cierto?
van a tener estos, exacto, como un huevo. Vamos a tener estos vértices, vértice 3, vértice 1, vértice 2, vértice 4, el vértice, si estamos trabajando con esta elipse que su eje mayor es paralelo al eje X, entonces este va a ser el eje mayor, ¿cierto? Donde va a tener el vértice 1 y el vértice 3, ¿cierto? El vértice, el eje menor, ¿cierto? Va a tener el vértice 4 y el vértice 2. Entonces, el semieje menor, la distancia que hay desde el centro al vértice 4 va a ser B, ¿cierto? Y la distancia que hay desde el centro al vértice 3, que es del eje mayor, semieje mayor, va a ser A, ¿cierto? Y la distancia que hay desde el centro al foco va a ser C. ¿Cómo? No entendí eso. El huevo gira los vértices y se desvía las manecillas del reloj. Ah, sí, exacto. Sí, exacto, entonces sería. Pero empezando entonces los vértices, el vértice 1, ¿cierto? Desde el lado izquierdo, ¿cierto? Ah, pero acá sería vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, pero empezando desde este vértice, ¿cierto? Si empezamos 1, 2, 3, 4. Entonces recordar quién es el eje, este es el eje menor y este sería el eje mayor, ¿cierto? A sería la distancia del semieje mayor, B sería la distancia del semieje menor y C sería la distancia desde el centro hasta el foco. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Una pista de carreras tiene la forma de una elipse de 100 pies de largo y 50 pies de ancho. ¿Listo? Entonces me dice 100 pies de largo y 50 pies de ancho, ya sé que es una elipse que su eje mayor es paralelo al eje X, ¿cierto? Bueno, entonces me dice, debemos hallar la ecuación de la elipse, el centro, los focos, la excentricidad. Acá, ustedes para mayor facilidad pueden hallar el centro de la elipse, pueden ubicar el centro de la elipse en el origen del plano cartesiano. Se les va a hacer mucho más fácil. Bueno, entonces, ustedes hacen todo el procedimiento para hallar la ecuación de la elipse y lo que tenemos que hacer en GeoGebra es digitar esta ecuación en la entrada y ahí nos grafica la elipse. Esa es una forma. Yo les voy a explicar otra forma. Entonces, ubico, lo grafico en GeoGebra, 50 al cuadrado más y al cuadrado dividido 25 al cuadrado, ¿cierto? Y recuerden que acá siempre va a igualado a 1. ¿Listo? Ya se me gráfico, pero no se me ve. Entonces voy a decirle ver todos los objetos. No me la muestra. Bueno, ahí sí me tocó alejarme. Bueno, ahí ustedes ya tienen la elipse. La pueden hallar de esta forma. Pero otra forma, pues que es como interesante, es esta. Yo puedo construir una elipse con GeoGebra si tengo la distancia de los focos, si tengo ubicados los focos y tengo la distancia del semieje mayor. Entonces, lo que voy a ubicar son los focos como puntos. Acá yo ya tengo en el ejercicio cuáles son los puntos del foco. Entonces sería menos 43.3,0, ¿cierto? Y después ponemos 43,3,0, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces tenemos esto y ya, esos son los focos. Ahora la distancia desde el centro al vértice, en este caso sería al vértice 3, que sería A, ¿cierto? Ya en el ejercicio ya hallamos quién es A. En este caso, ¿cuál sería A? A sería 50.
¿cierto? Entonces vamos a ubicar ese otro punto sobre el eje X, sería 50,0. Entonces, mire, ustedes pueden construir la elipse con un foco y con la distancia. Entonces, dan acá clic en elipse y miren lo que dice acá, 2 focos y un punto de la elipse. Entonces, selecciono los focos y mire, acá ustedes le pueden dar la distancia del eje mayor, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ustedes ya hallan la elipse. Acá ustedes también pueden decirle a GeoGebra que le muestre la ecuación de la elipse, la ecuación canónica o la ecuación general. Entonces, si le dan clic derecho sobre esa ecuación, ustedes pueden ver que acá hay otra opción, ¿cierto? Y mira, nos da igual a esta, ¿cierto? 50 al cuadrado y 25 al cuadrado. Acá como que la próxima, bueno. Entonces, este sería el ejemplo de cómo realizar la elipse en GeoGebra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? La canónica es esta, ya les indico, donde ustedes pueden, la canónica es de la cual ustedes pueden hallar mucho más fácil la gráfica. En este caso, la canónica es esta, ¿cierto? La general es la que aparecía, es esta, ¿cierto? Donde aparece ax al cuadrado, by al cuadrado, acá sí. Mire acá, es esta es la general, ax al cuadrado, b por xy más y al cuadrado más dx más y, pero mire que en esta es mucho más difícil hallar como los elementos de la figura, ¿cierto? Mientras que acá en la canónica, en la canónica, ustedes pueden hallar la distancia de los semiejes, pueden hallar el centro de la elipse, también utilizando esta ecuación y teniendo las distancias de los semiejes, pueden hallar la distancia de los focos. No, la general también da números. Mire que acá también dan números, ¿cierto? Solamente que es mucho más difícil mirar en esa ecuación general cuáles serían los focos, aunque hay otras formas utilizando esta ecuación general para hallar las distancias de los semiejes, para hallar los focos, pero si ustedes convierten de la general a la canónica, les resulta mucho más fácil hallar todos esos elementos. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a realizar ya lo último y es lo más fácil que van a hacer en GeoGebra. Como es tan fácil esos ejercicios de sumatoria y productoria, cuando ustedes vayan a sustentar, ustedes no me van a sustentar ninguno ni de sumatoria ni de productoria. Me van a elegir otro ejercicio aparte de eso, porque de verdad son muy sencillos. Bueno, entonces vamos a hacer uno de sumatoria, que de verdad muy, muy, muy sencillo. Bueno, entonces nuevo, no guardar. Vamos a hacer este de sumatoria. Bueno, voy a explicarles estos ejemplos. Igual no hay ejemplos así, no hay ejercicios así en la guía, pero de pronto se los pueden encontrar en el cuestionario. Les voy a explicar cómo pueden realizar esta sumatoria si tienen esta expresión. Entonces realicemos esta primera. Entonces vamos a poner suma. Bueno, acá sí deben de cambiar de vista. Vamos a ver, mire, estamos en vista algebraica. Vamos a ir a cálculo cash. Vamos a ir a esta. Listo, ahí cambié de vistas. Listo, acá ya vamos a trabajar con cálculo simbólico. Lo que es toda lo de geometría analítica lo realizan en vista algebraica. Lo que es productoria y sumatoria lo van a realizar en cálculo simbólico. Bueno, entonces, ¿cómo van a realizar esto? Van a escribir suma,
suma. Esa es, no, la que les voy a explicar ahora es de verdad es más fácil. Entonces, suma, y entonces, ¿cuál es la expresión? La expresión es la que va después del símbolo del operador sumatoria, ¿cierto? Entonces, i al cuadrado. Entonces va a ser i al cuadrado. ¿Cuál es la variable? Pues si es i al cuadrado, entonces la variable sí. Si tuvieran n al cuadrado o la expresión que tuvieran ahí, la variable sería n. En este caso sí. Valor inicial. Bueno, y todo va separado por medio de comas. Entonces borro ese texto. Bueno, que debe ingresar valor inicial y después valor final. Entonces, como estamos haciendo el segundo ejemplo, entonces el valor inicial va a ser 1 y va hasta el 5, ¿cierto? Entonces va desde el 1 y termina en 5. Entonces le doy enter y me da el resultado. Así hacen lo de sumatoria si tienen una expresión. Pero en los ejemplos, en los ejercicios del taller, solamente ustedes van a ingresar una lista de números. Entonces vamos a realizar ingresando la lista de números. Entonces no van a tomar la segunda opción, sino que van a ingresar esta lista de números. Cuando ingresen una lista de números, abren corchetes y ingresan los datos. En este caso, pues voy a ingresar voy a ingresar la del ejemplo para verificar si nos dio. Sí, voy a verificar lo de la tercera columna. Entonces va a ser, lo separan por medio de comas. Entonces va a ser 25, 19, 36, 33, 32. Y mire, me dio igual, ¿cierto? Me dio 145. Entonces, así de fácil se hace la de sumatoria. Nada más ingresando la lista de datos y recuerden que antes de ingresarla, entonces van a ingresar los corchetes, ¿cierto? Dentro de los corchetes van a digitar pues los datos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ustedes van a tener dos vistas para trabajar. Dejen siempre este plano cartesiano, pues ese plano cartesiano no les va a influir en nada. Acá en esta opción, ustedes van a encontrar una lista, acá, en vista. Ustedes buscan acá vista. Entonces acá le van a aparecer vista algebraica, cálculo simbólico, vista gráfica 2D, vista 3D, hoja de cálculo, cálculos de probabilidad. Nosotros nada más en este curso trabajamos vista algebraica y cálculo simbólico, ¿cierto? Bueno, y siempre van a tener activada esta vista gráfica, ¿listo? Entonces lo que yo les decía, que todo lo que tenga que ver con geometría analítica lo van a hacer en vista algebraica. Mire que en vista algebraica, mire, en vista algebraica, miren estas herramientas, ¿cierto? Este panel de herramientas. O sea, ustedes pueden acá dibujar circunferencias, rectas, ¿cierto? Mientras si yo cambio, y mire, acá están las entradas, pero si yo cambio de vista algebraica a cálculo simbólico, me aparece otro panel de herramientas que no va a tener, que no me va a graficar en el plano cartesiano. Entonces lo que le digo, sumatorias y productorias lo van a hacer en vista cálculo simbólico. ¿Listo? Entonces acá activan y desactivan las vistas que quieren trabajar. Rocío, ¿sí le? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ya para finalizar, vamos a realizar uno de productoria. Este de productoria pues está trabajando más que todo como ejemplos de permutaciones.
Bueno, entonces vamos a hacer una de productoria. Ya no va a ser suma, sino que va a ser producto. ¿Listo? Entonces, producto, van a copiar producto, producto, y si vamos a trabajar con expresiones, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta de i al cuadrado. Vamos a elegir la segunda opción, ¿cierto? Entonces vamos a elegir, vamos a ingresar la expresión. Entonces digitamos i al cuadrado, ¿cierto? Variable i, ¿cierto? Índice inicial. Entonces el índice inicial es este de acá abajo. Va a ser 1. 1. Y el índice final, ¿hasta dónde va a ir? Hasta 4. Mire, me dio 576. Bueno, eso está. Nada más tienen que ingresar, pues, como los datos que ustedes tienen. Cuando ustedes ya estén haciendo uno de la guía, lo que van a hacer es, por lo general, siempre van a utilizar esta. O también lista de datos. Yo creo que les queda mejor copiando la lista de datos. Vamos a hacer esa producto, ¿cierto? Como no están utilizando ninguna expresión, entonces van a hacer la lista. La lista. La lista, abrimos corchetes y vamos a ingresar la lista. En este caso sería 654. ¿Listo? 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 120. Y ahí ya les sale. Entonces, si tienen alguna duda, les puedo colaborar. O si no, pues ya terminamos la videoconferencia. Y ya apenas se acabe, apenas se salgan todos de la videollamada, de una aparece la grabación del video. Sí, están demasiado fáciles, por eso no van a sustentar eso. Bueno, entonces cualquier cosa me escriben por interno y les estaré solucionando las dudas que tengan del taller. Bueno, con gusto, Lorena, y con gusto para todos. Entonces, que tengan un buen día.